Bueno, buenas tardes. Eh, Tenemos para la clase del día de hoy que continuar con lo que sería el cálculo de nuestras probabilidades, es decir, nuestras amenazas, ¿no? Creo que el objetivo principal del curso, como ustedes verán, será siempre poder asociar la amenaza a un valor, a un número, ¿no? A una probabilidad, poder cuantificarla. De todas maneras, también recuerdan que inicialmente los conceptos que habíamos hablado, no habíamos hablado de amenaza, pero también habíamos hablado de vulnerabilidad. Eh, bueno, tomar en cuenta entonces que la vulnerabilidad, pues, no, no podríamos también verla un poco y luego juntar las dos para hacer el análisis ya de riesgo en sí. Siempre se puede ir más allá, pero ven que solamente el trabajo sobre la amenaza, sobre la peligrosidad, sobre el peligro, pues ya nos lleva algún tiempo, ¿no? Y insistir nada más que así fue planificado el curso, entonces tener presente ese detalle, ¿no? Que nosotros vemos una parte, ¿no? Yo creo que hemos avanzado bastante sobre la amenaza sísmica, de todas maneras hoy veremos otro, no específicamente sobre el sismo, sino volveremos un poco a ese primer problema que veíamos que teníamos una falla y un oleoducto que pasaba por ahí. Pues en función de los teoremas que definimos la clase anterior, podemos avanzar un poco sobre esas preguntas de amenaza que podemos plantear. Ahora, aquí ya vamos a ver, una vez más decimos, por eso les hacía esta pequeña introducción al inicio, cuál es el límite entre la amenaza que es natural y la vulnerabilidad que es de estructuras, ¿cierto? Porque pues si solamente nos referimos a la amenaza de un terremoto, pues ya vimos los procedimientos. Pero, por ejemplo, en el ejercicio que vamos a hacer ahorita, vamos a incorporar unas estructuras, igual que hacíamos en el último de la clase pasada, ¿no es cierto? Incorporábamos una estructura, un edificio, poníamos una probabilidad de que falle la base del edificio. Eh, esa falla, si ven, ya está referida a una estructura, entonces podría verse ya como una vulnerabilidad más que como una amenaza. Entonces eso hay que tener también presente. Tampoco tenemos un límite así, ¿no? Definido, decir esto es natural, totalmente natural y por lo tanto esta es la amenaza y acá están las estructuras y acá le llamamos vulnerabilidad y bueno, eso se encargan los ingenieros civiles. No, porque pues está un poco, muchas veces ya junto ese cálculo, ¿no? Entonces, de todas maneras, si bien nosotros nos quedamos siempre en la parte donde nos interesa más la parte ya de la peligrosidad natural, ¿no? Ya no estamos, podríamos decir que la vulnerabilidad ya es específicamente cuando vamos solamente a concentrarnos únicamente en la estructura, ¿no? Entonces, la estructura de un rascacielos, no sé, de una clínica, de un puente, ¿no? Diversos tipos de estructuras sobre las cuales se podría estimar vulnerabilidades, ¿no? Aparte, separadas de las cuestiones naturales. Entonces, en esa parte, insisto, no nos compete a nosotros. Pero, como vamos a ver en este ejercicio, donde otra vez vamos a ver un poco ese problema de la falla con el oleoducto que cruzaba por ahí, pues sí, la frontera es un poco fina ahí, ¿no? Porque estamos considerando una cuestión natural, una falla, pero además una obra, ¿no? De construcción, un oleoducto que está ahí. Entonces, esa pequeña advertencia, como digo, tampoco es la definición así eh, taxativa y lo mismo luego viene todavía más cuando ya hablamos del riesgo propiamente, que como decía, nosotros en sí no vamos a llegar tampoco a hacer un análisis de riesgo, donde ya incorporaríamos factores como económicos, sociales, que también sería interesante, ¿no? Pero, o sea, eso, al menos en esta parte, que es considero una materia de geología ambiental, eh, pues dar preferencia a la parte de geociencias. Las otras componentes, bueno, quizá las puedan ver en otros lados, ¿no? Porque si ven esa adición de otras componentes, ustedes pueden hacer una revisión así rápida, por ejemplo, de algunos posgrados que hay a nivel del Ecuador,
Entonces, no sé si todavía existe, había uno muy importante en el Instituto de Altos Estudios Nacionales, que justamente era sobre esto, ¿no? Sobre riesgos. Y obviamente, pues ahí aprendían toda esa cuestión de cómo incorporar esos análisis económicos, sociales. Pero en cambio, esta parte de los elementos naturales, si no la aprenden ahorita, eso es más difícil que hagan un posgrado sobre eso, ¿no? Porque aquí en Ecuador ya ven que las facultades, las carreras de geociencias no somos muchos, ¿no? Entonces, por eso les digo, vemos una introducción, pero una introducción especializada a una parte, ¿no? Porque digo, si no, pues podríamos ver por aquí, por allá, cuestiones. Siempre son dos materias, son dos maneras de ver las materias, ¿no? De hecho, otros compañeros en otras materias pueden más bien hacer eso, ¿no? Es decir, ver para una materia más que una introducción, varios elementos aplicativos. ¿Sí? Por ejemplo, en cambio, la idea, como les digo, de hacerlo a nivel de introducción, ¿no? Es ver verdaderamente los cálculos básicos que podamos hacer e intentarlos bien, para luego, pues, que ustedes puedan en algún momento retomar esos cálculos básicos y agregar las otras componentes, ¿no? Bueno, tampoco hay que esperar para el posgrado, algunos van a hacer cosas como esta en las tesis, ¿no? Algunos van a estar haciendo cosas de riesgos, seguramente ahí las van a incorporar, ¿no? Entonces, por eso la idea de que manejen bien este lenguaje, como les digo, es el de las probabilidades, es algo que ya vieron, no estamos aprendiendo matemáticas desde cero, es una aplicación nada más, pero igual hay que practicarla, ¿no? Porque si no la hacemos, pues no necesariamente es evidente tampoco, ¿no? Por el hecho de que si uno en la escuela aprende a sumar, pero eso no quiere decir que después vaya a aprender a integrar, ¿no? Aunque todo eso sea un proceso, ¿no? O sea, no, pues hay que aprenderlo. Entonces, son algunas cosas que si a uno no le enseñan, pues por más que llegue a la escuela aprendido bien a sumar, no todo el mundo aprende a integrar. Entonces, lo mismo, ¿no? O sea, ustedes todos han recibido un cálculo de probabilidades y estadística, pero ya las aplicaciones específicas, que son las que estamos viendo, pues tenemos que hacerlas, que practicarlas, ¿no? Para explicitarlas, para que se aclare. Por eso les decía que revisen bien ese ejercicio, porque vamos a hacerlo a ese nivel, ¿no? O sea, un nivel más o menos de ejercicios aplicativos. Eh, y la otra cuestión importante, antes de olvidarme, era, como siempre, tenemos que referirnos a nuestra planificación. Entonces, si ustedes observaron la planificación, teníamos en el segundo periodo planificado una actividad que sería la de mañana. Y luego, si revisan por ahí, el día martes de la siguiente semana, teníamos planificado el examen. ¿Ya? Una vez más, es la planificación. A veces en el primer bimestre no hubo problema. En este bimestre, pues esa planificación tenemos que cambiarla un poco. Además, los porcentajes no los vamos a cambiar, eh, pero sí estoy un poco obligado a cambiar al menos la evaluación que yo pensaba que se podía hacer la siguiente semana, ¿no? Porque ahí va a chocar esa evaluación con el examen al mismo tiempo. Y más que eso, pues, digo, a veces se debe porque a veces cuando hacemos la planificación, por ejemplo, teníamos pensado de que ya todo lo que es la parte de planificación, en cambio, planificación para el siguiente semestre en la parte académica, lo que tengo que hacer un poco como director de carrera, ir a asignar las horas, los horarios, las materias. Que bueno, ahora que estamos en este régimen no es tan difícil. Cuando, cuando volvamos presencial, ahí sí no me pregunten cómo vamos a hacer, porque las aulas mismo yo no veo, no sé cómo vamos a alcanzar. Pero bueno, ahora como no necesitamos aulas y estamos por módulos además, entonces es un poco más fácil. Pero aún así hay que hacer eso, ¿no? Entonces, eso pensábamos que ya estaba ya terminado hasta la semana anterior o hasta el lunes, martes. O sea, hasta el lunes, sí, sí, hasta el lunes tuvimos la reunión. Y no, sí, pues nada, hay que todavía seguir afinando eso, hacer algunos ajustes, etcétera, etcétera, en función de algunas necesidades de otras carreras, etcétera. Entonces eso hace por eso eso vale la pena insistirles, porque vamos a hacer un pequeño cambio en esa
en esa planificación. Entonces, el cambio sería de que ya no haríamos la evaluación que pensamos hacer mañana, sino que la evaluación de mañana, por favor, eso aclararlo bien, ¿no? La evaluación que les proponga mañana será la nota ya directamente del examen del segundo periodo, porque no tenemos más tiempo para hacer otra evaluación, ¿sí? O sea, va a ser al menos una. Recuerden que en el primer periodo hicimos 2 evaluaciones y el examen. Aquí pues ya no tenemos ese tiempo. Podríamos hacer solamente una evaluación. Entonces, que esa evaluación sea el examen, ¿cierto? Que tendrá el valor que sería de las dos, pues sería el valor de 25 más 10, el valor de 35%. Entonces, eso quiere decir que la evaluación de mañana, entonces, para no equivocarme, ¿no? Tendría un valor importante, ¿no? Entonces, eso, a ver, déjenme ver para estar totalmente claro, o sea, no hablar, si me equivoco, que ya me equivoco, no aprende de memoria estas evaluaciones. Sí, entonces teníamos la evaluación del 10% y la otra, pues, del 25%. Y luego la evaluación final, que sería del 30%. Entonces, estamos de acuerdo, ¿no? Entonces, como les digo, la idea aquí es que pues no me queda más que separar, si ven la evaluación de mañana en dos partes, ¿no? O sea, es una clasificación, sería el 10%, la otra el 25%, juntas sumarían el 35%, nada más. O sea, digo, Sería el examen parcial 2. Exactamente, sí, se Ok. correspondería, sí, ese es el problema. Porque como les digo, no hemos terminado ese famoso trabajo de la planificación académica y en lugar de, y saben que además la siguiente semana ya hay que tomarle del examen final, porque verán que ya se acaba esto, ese es el problema de esto, es un poco así, muy rápido. El examen final sí la siguiente semana, ¿no? La siguiente semana, ¿no? Eso no hay problema. O sea, esa no hemos tocado, el examen final no. Como les digo, lo único que perdemos es la evaluación extra que yo quería hacer el día de mañana. Y luego el siguiente, el otro examen parcial, pues ya no va a haber ese tiempo, ¿no? Entonces, mañana sería el examen parcial. De todas maneras, dejaría bastante más holgado el tiempo, ¿sí? No lo haríamos como hicimos el primero para... Sí, justamente el jueves, claro, el próximo jueves se acaba el semestre, como dice Alessandra, ¿no? El jueves. El próximo jueves, ¿sí? Por eso el próximo jueves, ahí haríamos hasta ahí tenemos para hacer el examen. Estamos hablando del jueves de mañana, ¿sí? Para que se haga el examen del segundo periodo. Otra cosa, no se olviden, verán que creo que estaban haciendo las evaluaciones a los docentes, bueno, eso espero que lo hayan hecho, no me acordé, pero creo que todavía seguimos haciendo eso. Entonces eso para que estén pendientes, por favor, del ejercicio que les pondré el día de mañana. Igual yo creo que en el tiempo me parece adecuado, ya van a ver que no es en sí demasiado complicado, pero está basado en lo que vamos a hacer la clase de hoy propiamente. Entonces, es para que le pongan tal vez un poco más de atención a lo que vamos a hacer, porque pues la evaluación del segundo periodo será sobre básicamente la clase de hoy, ¿no? Porque ustedes pueden, podemos hacerlo de más, ¿no? Pero yo sigo pensando que es la mejor manera antes que simplemente ponerles una lista de ejercicios ahí, ¿no? Que también podríamos hacer y mandarles a resolver y luego revisarles. Prefiero que se concentren en un solo ejercicio. Y bueno, la siguiente semana, que es la última, pues ahí sí ya veríamos exactamente cómo hacemos el examen final. Entonces, eso por partes, ¿no? Porque si no podemos hablar de todo al mismo tiempo. Entonces, mañana el examen del segundo periodo. En otras palabras, la evaluación de mañana corresponde a toda la evaluación del segundo periodo. No nos queda otra solución. Entonces, eso. Así que veamos la clase del día de hoy, ¿no? Como les digo, la siguiente semana hablaremos sobre el examen final, no se preocupen. Eso
es cuando hacemos esto modular, es irlo tomando así, porque si ya nos ponemos a enfocarnos a hacer todo al mismo tiempo, bueno, eso no, el examen la siguiente semana, eso no hay problema. Como les digo, no es que va a haber menos clases, nada, eso no es así. Simplemente es una evaluación específica, la de mañana, que pues no vamos a poder cumplir y que pensábamos hacerla el martes, pues no, hay que hacerla mañana. Eso, entonces vamos ahora sí a la clase. Como les digo, es una aplicación de los teoremas que empezamos a ver la clase anterior. Yo le había llamado otras amenazas. Creo que de hecho estaba abierto ya por aquí eso. Ya. Entonces estamos revisando otras amenazas naturales. Aunque bueno, habíamos hablado un poco al inicio, ¿no? Sobre qué mismo consideramos amenaza natural y dónde está la vulnerabilidad a veces. Bueno, entonces estábamos ahí, ¿no? Ah, perdón. No, pero primero, es que debería, esto no es tan... Primero hay que poner... ¿Y ahora qué le pasó a esta cosa? Presentar pantalla. Ya. Bueno, entonces creo que están viendo la pantalla, ¿no? Pues como siempre me avisan. Pues ahora sí vamos a los slides o a las diapositivas. Bueno, estábamos aquí, ¿no? Otras amenazas naturales. Habíamos visto este primer ejercicio de aplicación, la clase anterior. Respuesta inadecuada del suelo a la cimentación. Y ahora pasamos a recordar un ejercicio por el cual habíamos comenzado, ¿se acuerdan el curso? Que era ese oleoducto, perdón, esa falla, ¿no? Que tenemos por acá. Esta es la falla. De la falla sabemos que se rompe 30 kilómetros, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces la falla tiene en total 150 kilómetros. Esto se rompe 30 kilómetros. Y hay 3 oleoductos, en este caso, en el caso inicial creo que era una planta eléctrica que habíamos hablado, pues no, ahora vamos a hablar de 3 oleoductos. Pipes en inglés, por eso va a ser por ahí la letra P, ¿no? 3 oleoductos que pasan por la falla. Un problema bastante típico, ¿no? Que también debe ser, como digo, muchas veces explicado a la gente porque en el conocimiento popular, cuando sucede un problema de estos, la gente dice, bueno, ¿y para qué construyeron los oleoductos encima de la falla? Entonces, hay que tomarlo con la suficiente pedagogía eso, ¿no? O sea, no todo el mundo va a entender que el Ecuador está lleno de fallas, ¿no? Y o sea, tratar de evitar las fallas no es algo que sea una opción, ¿no? Lo mismo carreteras, entonces, no, o sea, uno construye ya sabiendo. La otra cosa es que no se haya detectado la falla, ¿no? Pero les digo como experiencia personal, ¿no? Entonces, cuando se hace esto a nivel de pedagogía al resto de las personas, lo primero que le van a decir es eso, ¿no? Pues ya sabían que había una falla, ¿por qué construyeron por ahí los oleoductos? Bueno, o sea, a nosotros nos puede parecer una pregunta demasiado simple, pero pues a veces tenemos que tener ese trabajo de explicación, ¿no? Pero bueno, para nosotros ya sabemos, tenemos la falla, sabemos que se rompe 30 kilómetros, ¿no? Y ahora nos dan estas distancias. Entonces, ven las distancias A a B, 60 kilómetros, de B a C, 10 kilómetros, de C a D, 12.5, y obviamente de D a E lo que falta, ¿no? Es decir, 67.5. ¿De acuerdo? Entonces, es un ejercicio similar al que hicimos, pero tiene otras variantes que nos pueden interesar en el caso de las amenazas. Bien. Y las preguntas que podemos plantearnos, o sea, el análisis de amenazas que podemos hacer es bastante amplio, ¿no? Aquí podemos plantearnos muchas más cosas. ¿Y cuál es la probabilidad de la ruptura de cada oleoducto? La probabilidad de que los oleoductos 1 y 2 se rompan al mismo tiempo. La probabilidad de que uno se rompa después de que el 2 se haya roto.
Si son estas rupturas estadísticamente independientes, la probabilidad de que 1 y 3 se rompan al mismo tiempo, o sea, se refiere al oleoducto 1 y al 3. La probabilidad de que al menos uno de los dos primeros oleoductos se rompa, que los dos primeros oleoductos, y bueno, la tercera es, ya el G ya aplica otra condición, ¿no? De lo que se llama la redundancia. Generalmente cuando hay esto, ¿sí? La idea si uno hace 3 oleoductos que pasan por cerca, es porque se ha hecho un trabajo de redundancia tecnológica, ¿no? Es decir, que lo que se hace es que en el caso de que haya un evento, pues al menos uno de ellos funcione, ¿no? Para que si el uno se rompe, se puede utilizar el otro. Pues como dice ahí, ¿no? Los dos primeros oleoductos son redundantes y se necesita que al menos uno funcione para mantener operativo el servicio. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno continúe funcionando después del terremoto? ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros oleoductos continúen funcionando juntos después del terremoto? Entonces, si ven, solamente leyendo el texto pueden darse cuenta de que la cantidad de preguntas y análisis que podemos hacer es muy amplia, ¿no? La idea aquí, lo que difiere esto del problema anterior, es que si ven aquí no nos dan directamente ninguna probabilidad, ¿no? En el caso del problema anterior del basamento del edificio en el suelo, ya nos daban unas probabilidades que habían sido determinadas por estudios de campo previos, ¿no? Aquí lo que tenemos son unas longitudes, y es en base a esas longitudes que debemos ir interpretando estas diversas preguntas que tenemos, ¿no? Que en realidad podrían ser más, ¿no? Como les digo, este es un pequeño resumen de las variadas preguntas. Lo único que sabemos, como les decía en la clase anterior, es que las ecuaciones de las que vamos a partir son las que ya tenemos. No hay absolutamente ninguna más que necesitemos. Y todo el problema está una vez más en saber traducir ese lenguaje que está ahí, que en este caso es el lenguaje español, traducir eso a un lenguaje de lógica, ¿no? O sea, para saber cuál de todas las diversas probabilidades que podemos hacer nos están pidiendo específicamente en el problema. Como les digo, eso igual no es algo que se haga inmediatamente, ni que sea del todo evidente. Recuerden que en la clase anterior habíamos discutido mucho, sobre todo en ese problema en el cual ese pero, ¿no? Que hay una palabra pero, en realidad era el conector lógico y por lo tanto me estaban pidiendo la probabilidad de una intersección. En el otro, pues estaba clarito que era el o y por lo tanto me estaban pidiendo la unión, ¿no? Entonces, eso igual no es evidente, ¿no? La única forma que uno tiene para tratar de entender esto es, como les decía, al menos repetir estos ejercicios. Por eso les decía que repetido bien el ejercicio inicial. Perdón, acá hay alguien que sí sonó algo ahí. Era un pedido Bueno, entonces esas son las preguntas. Pasemos a ver ahora sí con nuestras pequeñísimas ecuaciones. Obviamente ya vamos a volver a las preguntas. Les pongo rápidamente la falla. Entonces, para hacerlo más B, esto es B, esto es A, B, C, D. No, perdón, esto era E, ¿no? Y obviamente tenemos los oleoductos. Este es del oleoducto 1, este es del 2, este es del 3. ¿De acuerdo? Por acá están los 30 kilómetros de falla que estamos diciendo que se rompen. El análisis obviamente sabemos que se rompen 30 kilómetros, pero 30 kilómetros dentro de los 150 totales, ¿no? Y las distancias que me interesan a mí son estas, ¿no? 60. En realidad es lo que va a servir para hacer el problema. 10, 11, 12.5. Y bueno, esta que es la que falta, ¿no? Que sería 67.5. Entonces, la primera pregunta decía cuál es la probabilidad de que se rompa cada oleoducto. Esta es exactamente la misma probabilidad de que cualquier estructura que esté dentro de la falla sufre una afectación. Entonces, es exactamente lo mismo
que el primer ejercicio, ¿no? ¿Se acuerdan? La probabilidad. Voy a utilizar igual la notación PI para oleoducto. No, si acaso del inglés, ¿no? Pipe. Igual, porque si quieren luego ir a revisar en el libro para que quede con la misma notación. Entonces, por eso, ¿no? Eso. Pues la probabilidad de cualquier oleoducto es exactamente la misma, ¿no? ¿Se acuerdan? Entonces, ¿cuál era? Son los 30 kilómetros que pueden romperse sobre los 150 totales, menos los 30 que ya están considerados aquí. Exactamente la misma que la que hicimos al inicio, ¿no? De la represa hidroeléctrica. ¿De acuerdo? Ahora sí viene P1. Entonces aquí la idea es, como les digo, ir leyendo el texto. Ya no los voy a proyectar, yo es que no lo voy a leer. ¿Cuál es la probabilidad de que los dos oleoductos 1 y 2 se rompan al mismo tiempo? Entonces creo que ahí está más que claro, ¿no? Dice 1 y 2. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Pues me está preguntando la probabilidad de una intersección, ¿no? Verán que si leen el texto está explícito, ¿no? Probabilidad de 1 y 2. Entonces me está preguntando la probabilidad de una intersección. Para eso, lo que yo puedo hacer ahí es en realidad considerar la probabilidad. Entonces, esta es con mayúscula. Esta, para la probabilidad de el oleoducto P1 intersección P2, que recuerden esto habíamos dicho, vamos a escribir así nomás, ¿no? P1, P2, sin el símbolo, nada más es algo que se tome en cuenta de las probabilidades. Y aquí, ¿cuál es el problema? El único problema es que ahora queremos que estos dos sean afectados. Si ven el 1 y el 2. ¿Esto qué implica? Que ya estos 30 kilómetros de ruptura, si ven, ya no puede ser donde quiera, porque por ejemplo, si pongo los 30 kilómetros aquí, ¿qué pasa? El 1 va a estar adentro, pero el 2 no va a ser afectado. Si pongo acá, el 2 va a ser afectado, pero el 1 no. ¿De acuerdo? Entonces, ¿cuál es para que los dos se rompan al mismo tiempo? Pues nada, que los 30 kilómetros deben cubrir toda esa distancia de 1 a 2. Si, por ejemplo, en este caso la distancia de 1 a 2 es 10, y si la ruptura de la falla sería 5, ¿sí? ¿Habría una probabilidad de que se rompan los dos al mismo tiempo? No. Porque si son 5 kilómetros, solamente podría afectar al uno o al otro, separadamente. ¿De acuerdo? Entonces, ven, aquí el análisis ya viene también un poco de la visión práctica del asunto, ¿no? Entonces, 30 kilómetros, nada más que ya no son los casos favorables, 30 kilómetros, sino que tiene que estar incluido los 10 kilómetros de separación entre 1 y 2. Entonces, menos 10. El rango ya de casos favorables ya se reduce. Y el rango de los posibles, pues bueno, ese sigue siendo el mismo, ¿no? 150 menos 30. Pues por eso les digo, ¿no? Si es que esta distancia entre B y C, entre los oleoductos 1 y 2, sería más grande que 30, ¿qué pasaría? Tendríamos un número negativo. Por lo tanto, no tendría sentido eso, ¿no es cierto? Si esta distancia 10 es más grande que los 30, ¿sí? No habría ninguna posibilidad de que los dos se rompan al mismo tiempo, ¿no? Porque el segmento que se rompe tiene que afectar a los dos. Entonces, en este caso, sí es posible. ¿Por qué? Porque 30 kilómetros que se rompe es más grande que la separación entre los 10 kilómetros. Entonces, la probabilidad de que se rompa al mismo tiempo P1 y P2, bueno, la operación sí ya no la voy a hacer. Eso lo pueden comprobar después con la calculadora. Me sale 0.167. ¿De acuerdo? La pregunta C decía que se rompa P1, dado que P2 ya se
ya se rompió. Entonces, me están preguntando ahí una probabilidad condicional. Entonces, recuerden que no son demasiados casos, ¿no? Puede ser el O, puede ser el I o puede ser el condicional. Son los tres conectores, bueno, o también el complemento, ¿no? Los 4 conectores básicos de la lógica, ¿no? Entonces, es eso al final lo que nosotros buscamos al hacer este análisis. Y esa es la ventaja cuando estamos en ingeniería, o sea, otra cosa que también vale aclarar, ¿no? Cuando hacemos esto siempre lo vamos a poder hacer, ¿sí? Pero lo podemos reducir a un lenguaje lógico de conectores. Si ya ponemos otras variables ahí, sobre todo esas que vienen de las ciencias humanas, ya es más, en algunas cuestiones imposible, ¿no? O sea, ya no podemos asignar así un número, un cálculo, ¿no? Y, bueno, ahí generalmente los que venimos de ciencias exactas decimos hasta ahí, ¿no? O sea, no es nuestro. Pero pues, les digo, porque algún rato se van a topar, ¿no? O sea, este análisis de probabilidades ya tiene que incorporar otros elementos que no necesariamente son cuantificables. Cuando vayamos ya a la parte de riesgo, cuando vayan algún rato a hacer esto ya a nivel de riesgos, ¿no? De gestión de riesgos, como se llama el estamento aquí. Pero una vez más, nuestra formación aquí es ingeniería, ciencias básicas, ciencias, de hecho está como ciencias físicas, ¿no? Ingeniería, en geociencias, no sé si han visto ahí en la clasificación de las ciencias, ¿no? Ciencias de la Tierra es parte de la física, ¿no? Así lo han puesto, ¿no? Bueno, o sea, no aquí en el Ecuador, ¿no? Sino en la clasificación general. Entonces, eso también tenemos que tener en cuenta, porque si no, a veces cuando hacemos esto, después pensamos que siempre vamos a poder hacer este análisis lógico, ¿no? O sea, que todos los problemas los vamos a poder separar en I, O, negación y condicional. No, o sea, son estas cuestiones totalmente de ingeniería, ¿no? Hay otras partes del conocimiento humano que no las podemos reducir a eso, y generalmente, bueno, o sea, profesionalmente, al menos a mí no me interesaría trabajar en eso, ¿no? Pues para eso hay otras profesiones. Pero, pues digo, en esta parte, sobre todo de los riesgos, tarde o temprano van a terminar colaborando, ¿no? Con estos otros equipos, y hay que al menos tener esa apertura, ¿no? Para pensar que no todo no se puede resolver así, ¿no? Con lógica. Pero bueno, en nuestro caso sí. Entonces, en nuestro caso nos decía, quieren les leo exactamente, decía, ¿cuál es la probabilidad de que uno se rompa después que dos se haya roto? Entonces, ese después nosotros lo reemplazamos con el condicional, ¿no? Es una probabilidad condicional. Entonces, me están pidiendo la probabilidad de que P1 se rompa dado que el oleoducto P2 se haya roto. Bueno, volvemos a las fórmulas básicas, esa ya no las voy a repetir. Esto era, ¿qué cosa? La probabilidad de la intersección sobre la probabilidad de P2. Verán, esta es la fórmula básica de la probabilidad condicional. Y si ustedes ven, estos datos ya los tenemos, porque la intersección ya la calculamos. Verán que P1, P2 es P2, P1. Esta parte es conmutativa. Esta vale 0.167. Y la P2 es la misma, ¿no? Verán que esta era para P1, para P2, para P3. Siempre va a ser la misma, 0.25. Esta probabilidad vale... Aquí no lo vamos a poner en porcentaje, ¿no? Si quieren pueden ponerlo en porcentaje, pero no creo que haga falta. Aquí vale 0.667, ¿no? Entonces, si ven que la probabilidad de que... obviamente de aquí nosotros podemos esto justamente, ¿no? Llevarlo a saber cuál de estos eventos es el que mayor amenaza tiene, ¿no? Por ejemplo, entre estos tres que tenemos aquí, ya vemos que el que mayor amenaza tiene es este de acá, ¿no? El que P1 se rompa, dado que ya observamos que P2 se ha roto, ¿no? Tiene una amenaza de 0.667. Luego que se rompa uno de ellos, hasta ahora el de probabilidad más baja es que los dos se rompan al mismo tiempo, ¿no es cierto? ¿De acuerdo? Entonces, hasta ahí estamos en el literal C. Verán que son algunos hasta el H, ¿no? Pues igual verán esos valores de ahí, igual los voy a necesitar para las siguientes preguntas. De hecho, por ejemplo, una vez más, ¿no? De hecho, aquí si estuviésemos en un curso normal, yo creo que haría uno más,
de las 8 literales, y les pediría ese momento que en clase ustedes desarrollen los otros 4 literales, obviamente, para que puedan probar, y sobre todo tener preguntas, ¿no? Porque, bueno, ahí solamente cuando uno hace es cuando tiene preguntas, ¿no? Entonces, bueno, eso no lo podemos desarrollar aquí, ¿no? Esa es la parte que nos falta en esta forma del curso, ¿no? Porque, sí, yo entiendo que se va aclarando mientras voy haciendo algunos, pero lo interesante sería que ustedes traten de hacer los otros, no solos, y luego, pues, haya preguntas, etcétera, pero no tenemos todo ese es el tiempo que se nos queda corto aquí, ¿no? Pero bueno, entonces en este caso los voy a resolver yo, ¿no? De todas maneras, por si acaso, les digo, el examen de mañana se va a basar en esto, pero no todavía, pero vale la pena que vayan. Si tienen dudas, desde ya, por si acaso, nos tenemos el A, el B, el C. Ups, ya está demasiada tinta. Pero bueno, no. El ABC, el D. El literal D. El gráfico obviamente le dejo ahí porque es ilustrativo. El D me decía, son las rupturas de los oleoductos 1 y 2 estadísticamente independientes. Para eso, lo que yo necesito es calcular la probabilidad de P1 dado P2. Si son estadísticamente independientes, ¿qué debe cumplir? Que esta probabilidad, al no depender el uno del otro, esto debería ser igual a la probabilidad de P. A la probabilidad de P1, ¿no? O a la probabilidad de P2, pero generalmente la de P1. Entonces esto sería para saber si son esto es si son estadísticamente independientes, ¿no? Debería cumplirse que la probabilidad condicional de que P1 dado P2, o sea, sucedió P2, se rompió P1, debería ser la probabilidad de P1 solito. ¿Se cumple eso? Pues obviamente si reemplazamos los valores que acabamos de calcular, pero creo que es más que evidente, de todas maneras, reemplacemos 0.667, esta la calculamos, y la de 1 era 0.25. Obviamente no son iguales, ¿no? Por lo tanto, no son estadísticamente independientes, ¿no? Es una pregunta que puede, como digo, en estos casos todavía es evidente, ¿no? Pero en otros, pues, ya no puede ser tanto, es mejor calcular estas probabilidades, ver si son iguales, pues serán eventos estadísticamente independientes, ¿sí? De que una amenaza no implica la otra, en este caso, pues no son. La pregunta E. De todas maneras, sigo leyendo el enunciado exactamente. ¿Cuál es la probabilidad de que 1 y 3 se rompan al mismo tiempo? Entonces, una vez más, ¿no? Me verán que me pone 1 y 3. Entonces, creo que es igual, ¿no? Es bastante el oleoducto P1 y el oleoducto P2 al mismo tiempo. Entonces, directo, ¿no? Aparece el I. Por lo tanto, me están pidiendo la intersección. Me están pidiendo que calcule la probabilidad de P1 intersección P2. Esto, obviamente, lo puedo hacer, una vez más, tal como hice en la primera, ¿se acuerdan? ¿Sí? Casos favorables menos casos desfavorables. Entonces, ahora verán que el 1 y el 2, ¿no? Es el 1 es aquí, el punto B, el 3 ahora, perdón, P1, no, es el 3, ¿no? Sí, porque el 1 y el 2 ya hicimos. Ahora me están pidiendo el 1 y el 3. Entonces, ¿cómo vamos a hacer esto? Entonces, igual, para eso teníamos la probabilidad de que se rompa uno solo. Entonces, ¿recuerden cómo era esa? Ya no vamos a razonar demasiado sobre eso, vemos que era 30.
La ruptura de la falla, 150 menos 30. Esto no cambia absolutamente en nada. ¿Qué es lo único que cambia? Entonces, que a estos 30, de donde se rompe, tenemos que incluirle la distancia. En el primer caso era la distancia BC, la distancia de 1 a 2. Ahora es la distancia de BA a D. Toda esta distancia debe estar incluida dentro de los 30 para que los dos se rompan al mismo tiempo. Obviamente, si esa distancia es mayor que 30, es imposible que los dos se rompan al mismo tiempo, ¿cierto? Que la ruptura afecte a los dos al mismo tiempo. En este caso sí alcanza, ¿no? Porque ahora que es 10, 12.5. Entonces, toda la distancia es 10 más 12.5. 30 menos 10 más 12.5. En el otro solo restábamos, ¿se acuerdan? El 10. Y acá abajo va lo mismo, ¿no? 150, toda la falla. 30, la parte que se rompe, ¿no? Bueno, hacemos esa operación. Como les digo, eso creo que no es complicado. Va a salir 0.0625. ¿Va? Entonces, literal, oleoducto 1, P1 y oleoducto 3, P3 se rompen al mismo tiempo. Literal F, al menos uno de los dos primeros. Entonces, así que al menos uno de los dos primeros se rompa al mismo tiempo. Aquí ustedes se pueden ver, ya no es tan evidente saber cuál de los casos me está pidiendo, ¿no? Si es intersección, si es el de la unión, si es el del condicional, o si es el de la negación. Entonces, ahí tenemos que hacer un poquito más de esfuerzo de traducir, ¿no? Dice que al menos uno. ¿Eso qué significa? Si lo traducimos a un lenguaje más formal, ¿qué quiere decir? Que se rompa 1, que se rompa el 2, o que se rompan los 2. Eso está incluido con las palabras al menos 1. Entonces, ven, ahí es una traducción que ya no es tan directa como en esta, ¿no? Que directamente me ponen el i, entonces intersección. Pero al decirme la frase al menos 1, yo tengo que traducir eso por la probabilidad de que al menos 1 de los dos se rompa al mismo tiempo. Entonces me están pidiendo la unión. Entonces por eso les digo, ¿no? Aquí el trabajo es la traducción del lenguaje humano al lenguaje formal, ¿no? Entonces, ese es el gran trabajo de la gente, de los que programan esto, ¿no? De los traductores. Por eso, no sé si tienen claro, por ejemplo, cuando ustedes utilizan el Google Translator, que todo el mundo utiliza eso, es más fácil. Por si acaso, ¿no? El Google Translator, cuando ustedes ponen un texto ahí, no es que coge palabra por palabra y busquen un diccionario y va cambiando las palabras. Porque si ustedes hacen eso, van a ver que lo que obtienen como respuesta de traducción es algo muchas veces incoherente, ¿no? En un 80% traducen cosas que no tienen nada que ver con la frase. Porque obviamente si van traduciendo palabra por palabra, ¿qué es lo que hacemos en un diccionario cuando estamos aprendiendo recién un idioma? Estamos, ¿qué es esta palabra? Busco el diccionario, ya. Esta otra. Y después pongo las palabras juntas y tengo algo incomprensible. ¿Por qué? Porque obviamente el lenguaje humano no es así, ¿no? El lenguaje humano no es por palabras, el lenguaje humano es de contexto, ¿no? Entonces, y es por eso que a veces los traductores hacen cosas que son coherentes, pero cada vez son mejores. Entonces, si ven, esos traductores no funcionan así, ¿no? A pesar que son diccionarios que van cogiendo palabras y van traduciendo. No, lo que hacen esos traductores es que ellos identifican frases, ¿no? En el momento que ustedes escriben esa frase en el Google Translator, lo que hace los algoritmos que corren en esos servidores gigantescos que tienen Google a lo largo del mundo, es primero separa, ¿sí? Separa la frase, busca estructuras lógicas de separación, y luego esas estructuras, esas pequeñas frases, las busca, es así, en unos diccionarios, pero no de palabras, sino de frases. Entonces, en realidad lo que compara son frases completas. Primero, obviamente, separando en pedazos, buscando estos conectores.
¿sí? Busca los conectores lógicos y va separando. Ahora, obviamente, eso, pues, a la velocidad de los servidores de Google parece instantáneo, ¿no? Pero hay un trabajo ahí. Pues por si acaso, ¿sí? Así es como funciona la traducción automática ahora. Bueno, pues es algo parecido a lo que tenemos que hacer nosotros, ¿sí? Tenemos que separar, buscar las frases y obviamente ver qué conector. Entonces, este al menos uno me está pidiendo la unión. Así que, bueno, para la unión igual, ¿no? Recuerden, por ahí está la fórmula, se va a repetir. Esta es la probabilidad de P1 más la probabilidad de P2 menos la probabilidad, esta es la mayúscula siempre, esta es la mayúscula, ¿no? De P1 intersección P2. Y estas obviamente ya las he venido calculando, ¿no? Esto obviamente vale 0,25, esta 0,25, y esta de la intersección valía 0,167. Entonces la probabilidad de que uno, o el otro, o ambos, verán qué es lo que me dice la unión, ¿no? Verán, ¿no? Que se rompe el uno, que se rompa el otro, o ambos al mismo tiempo. Eso es la unión. La diferencia de la intersección, ¿no? En la intersección, pues tienen que romperse los dos al mismo tiempo. Aquí escojo, ¿no? Este valor me da 0,33. Entonces, de todas maneras, lo que sí les muestro un poco aquí, no sé si van viendo, es que los que podemos ver directamente, en estos casos que tenemos esta estructura, porque esto es siempre algo que sobre todo si van a hacer análisis en fallas va a aparecer, siempre las que podemos ver a partir de los datos son las intersecciones, ¿no? Esas las podemos calcular. Las otras, las condicionales, las uniones, estas salen ya de las fórmulas, ¿no? Bien, porque en cambio esto tratar de traducirlo. Ahora, esto también lo podemos traducir al lenguaje de estas longitudes, por si acaso, ¿sí? Podemos traducir. Pero es mucho más trabajo, ¿no? O sea, hay muchos más casos que hay que considerar. En cambio, la de las intersecciones los podemos traducir de manera rápida a longitudes directamente, ¿sí? En cambio, este es más bien pasar primero por la intersección y luego pues calculamos el de acá. ¿De acuerdo? Porque eso les digo, la intersección es en este caso, ahora en otros casos, en otro tipo de amenazas puede ser al revés, puede ser que en otros casos sea la unión la que sea más fácil de sacar directamente de los datos, ¿sí? Y las intersecciones debamos deducirlas de fórmulas como estas, ¿cierto? Despejando de aquí esa intersección. Entonces, una vez más, ¿no? El procedimiento no es totalmente una línea recta, ¿no? Y aquí generalmente, como les digo, lo que se aprende es viendo varios ejercicios, ¿no? Haciendo un número de ejercicios para ver los diversos escenarios que pueden ir apareciendo, ¿no? Entonces, teníamos ahora que uno de los dos, o los dos, se rompan al mismo tiempo. ¿Qué más me falta? Creo que me falta uno más. FG. El G, el literal G me decía, calcular la probabilidad que los dos primeros oleoductos son redundantes y se necesita que al menos uno funcione para mantener el operativo el servicio. ¿Cuál es la probabilidad de que al menos uno continúe funcionando después del terremoto? Esa era la frase, la pregunta. Pero ¿cómo podemos traducirle nosotros a nuestro lenguaje lógico? Podríamos decir que lo que nos está diciendo es que se rompa el uno, o sea, no se rompa el uno o no se rompa el otro. ¿Sí? Porque esa es la idea de esta condición que nos están poniendo. Lo que nos está diciendo es que, eso vale la pena escribirlo, lo que nos están pidiendo es que la probabilidad, ¿cuál es la probabilidad
de que al menos uno de los dos primeros no se rompa. Entonces, comparen esta frase que acabo de escribir yo ahí a la frase que nos está dando originalmente el ejercicio, ¿no? El ejercicio, la frase original me dice, ¿cuál es la probabilidad de que al menos uno de los dos continúe funcionando? ¿Sí? Entonces, verán que me está dando la pregunta en negativa, o simplemente me está diciendo la probabilidad de que continúe funcionando. Eso yo no lo puedo calcular, lo que estoy calculando son probabilidades de ruptura. Entonces, estoy calculando la negación. Entonces, en negación, la frase en negación sería la probabilidad de que al menos uno de ellos no se rompa. Bueno, entonces, una vez más, si ven la traducción, ¿no? Y como me dice que al menos uno, lo que me está preguntando es la probabilidad de que de uno no se rompa. Como es al menos, ¿no? Una vez más, al menos es que sea el uno, el otro o los dos. Entonces, es esta probabilidad la que me está preguntando, ¿no? Y claro, esta la puedo obtener, si ven, separando las probabilidades otra vez con la intersección, etcétera. Pero recuerden por ahí, también teníamos una regla más que todavía no hemos utilizado, ¿sí? ¿Recuerdan? Esto lo puedo utilizar con la regla de Morgan. Revisarán, esto es P de 1 intersección de 2. ¿Sí? Esta es una aplicación, verán, igual puedo separar, ¿no? O sea, hacer P1 o no P2, ver P1, no P2. P1, no P2 sería, por ejemplo, simplemente 1 menos la probabilidad de P1. La probabilidad de P2, 1 menos la probabilidad de P2, la otra, la de la intersección. ¿Sí? Pero también directamente para practicar tenemos a veces esta regla de Morgan que puede también ser una fórmula que nos puede ayudar en este caso, ¿no? Que me permite pasar de la unión a la intersección. Pero cuando paso de la unión a la intersección, las negaciones se convierten en afirmaciones, ¿no? Aquí me queda la negación de la negación, P1, la negación de la negación, P2, 1 menos P1, P2. La aplicación de la regla de Morgan, por favor, por eso les digo, revisarán estas que vimos en la clase anterior. Por eso yo les había dicho, tal vez las vieron anteriormente, pero como ya fue hace algunos semestres, ya no se acuerdan bien, entonces se les hizo un rápido repaso de las reglas básicas de las probabilidades, ¿no? Entonces esta, igual la intersección ya la hemos calculado varias veces. Esto me da. Entonces verán que igual estoy calculando ahí los números, ¿no? Lo siguiente sería ir comparando cuál es la amenaza mayor, ¿no? Por ejemplo, de todas estas, cuál es la amenaza mayor, cuál es la amenaza menor, de todos estos escenarios posibles, porque al final es eso, ¿no? Ustedes ven, esa es la idea, ¿no? Voy calculando probabilidades, voy viendo escenarios, y generalmente eso es lo que yo presento, digo, a las autoridades, a la población, o sea, esto de la gente, esto de la regla de Morgan y que las traducciones lógicas, eso no les va a interesar, ¿no? No van a presentar nunca, lo que están a presentar es una columna ahí, ¿no? Sí, miren, estos son los escenarios posibles, que serían, por ejemplo, estos A, B, C, D, H escenarios, y este sería su orden de amenazas, cuál es el que presenta más amenaza, este siguiente, con estas probabilidades. Y eso es todo lo que deberían presentar. Ya como resultado. Eso les digo, por si acaso algún día van a hacer esto, no igual, no ponerse a mostrar todos estos cálculos, porque a la gente primero no les interesa, y generalmente esto lo que causa a la gente es aprensión, no ayuda demasiado esto, ¿no? Obviamente se van a presentar en una universidad, o sea, a un evento, a un público que ya sabe de lo que están hablando, pues, entonces, perfecto, ¿no? Presentemos los cálculos. Entonces, si ven, eso es otro problema en los riesgos, y eso no es tampoco es así tan simple, ¿no? Sí, porque durante mucho tiempo siempre había la idea de que si uno llega a una población y quiere hablarle, por ejemplo, de una peligrosidad, de un riesgo, lo mejor es asombrarle un poco con las matemáticas, ¿no? Esto, hablarles de las leyes de Morgan y de la traducción de las frases
al lenguaje lógico formal, etcétera. No, eso primero, la mayor parte de las personas, a menos que hayan tenido una formación, que será un evento interesante, pero que no es lo común. Primero, no les va a interesar. Segundo, les va a aburrir. Y tercero, les va a causar rechazo, porque generalmente cuando alguien le llega de esta manera y se ponen a explicarle cosas que la gente no tiene por qué saber, ¿me entienden? No saber en el sentido de conocer, sino saber en el sentido de haberlo aprendido en la escuela, o en el colegio, o en la universidad. Si bien parte de la gente va a sentir rechazo. Entonces, también hay que saber, como les digo, cómo llegar, ¿no? Entonces, aquí obviamente estamos calculando, pero ya en el caso de que, si estamos hablando de esto en una población, pues, obviamente el gráfico inicial que sería interesante, ¿no? Pero todos estos cálculos, no, no, porque eso en realidad afecta. Obviamente, si por ahí, por ejemplo, alguien ha habido justo un ingeniero en geociencias o alguien experto en riesgos que estaba ahí entre el público, seguramente él podrá luego acercarse y preguntar, etcétera. Entonces, aquí están los cálculos, ¿no? Entonces, es otra cosa que hay que también pensar, porque es el otro problema. A veces uno va preparado, ya, mira, tenemos que hablar de esto del riesgo en esta población, bueno, entonces hacerlo muy divulgativo para que todos lo entiendan, pero justo por ahí, por algún azar de la vida, vivía un ingeniero en geociencias que tiene una maestría en riesgos y quiere saber más de los cálculos, etcétera, de cómo se calcularon. Bueno, entonces también hay que siempre ir preparado, ¿no? Tener toda la información, si es que alguien nos solicita, bueno, aquí está, ¿no? Pero al revés, esto de estar mostrando todo, no, o sea, no digo, y eso, son problemas graves, ¿sí? Eso ya se ha, lamentablemente, comprobado en varios escenarios, ¿no? En los cuales la población precisamente ha sido un poco reacia a aceptar los diagnósticos de riesgo, debido a que pues, el lenguaje de comunicación no ha sido el adecuado. O sea, muchas matemáticas, ¿no? Esto, como digo, no quita que cada vez que la mayor parte de personas continúen avanzando en el proceso de conocimiento, pues en algún momento todo el mundo tenga la posibilidad de entender estos cálculos, ¿no? A nosotros ahora nos parecerán más o menos obvios, ¿no? Pero, digo, personas que no han visto todo esto, no. Entonces, eso también es importante, ¿no? Saber cómo comunicar esas amenazas. Por eso les digo, aquí no estamos haciendo ya la tablita con los diversos escenarios y amenazas, ¿no? Estamos más o menos calculando qué es lo que nos compete como ingenieros. La probabilidad de que ambos sobrevivan, ¿no? O sea, ambos no se rompan, es lo que decía aquí, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que los dos primeros oleoductos continúen funcionando después del terremoto? Esa era la pregunta. ¿Sí? La probabilidad de que ambos sobrevivan. En este caso, ese ambos, ¿qué traduzco? Por intersección. Verán que estas eran probabilidades de ruptura, ¿no? Entonces, la probabilidad de que los dos primeros, ¿no? No se rompa, intersección con probabilidad de que no se rompa, que ambos sobrevivan. Por lo tanto, esta es la probabilidad de la negación. Y esto una vez más podríamos utilizarla también, separarlo en las diversas otras fórmulas, pero podemos utilizar una vez más la ley de Morgan, ¿no? ¿Sí ven? La intersección la transformamos ahora a unión. ¿Cómo? Pasamos 1 menos, y acá las negaciones, negación de la negación, negación de la negación. Esto es otra vez por de Morgan. Y ya teníamos, ¿no? Hace un rato hicimos, es la unión, la probabilidad de P1, pero ya la teníamos, ¿no? Pero nada más para menos la probabilidad de P1 intersección P2. Esto era, por si acaso, si quieren verificar el cálculo, verán 0.25 más 0.25 menos 0.167
Bueno, el último escenario de que los dos sobrevivan me queda 0.607. Entonces, vean que hemos hecho este ejercicio con varios escenarios. De hecho, se pueden plantear más. Son unos cuantos ejemplos. Para igual seguir viendo cómo podemos utilizar las diversas leyes básicas de la probabilidad. ¿De acuerdo? ¿No? Entonces, por eso les decía, sería interesante de que si estuviésemos en el proceso normal, yo hubiese hecho 3, 4 y luego les pedía que hagan los otros para ir viendo cómo manipulan estas. Bueno, aquí pues ya saben, ¿no? Les toca un poco revisar esto. Por eso les decía, ahora, una vez más, la idea, verán que ahorita estamos diciendo que mañana proponemos el ejercicio, entonces si ven que es un poco intenso el trabajo, ¿no? O sea, ya sería que terminen esto e inmediatamente se pongan a revisar sus apuntes hasta que sube el video, luego otra vez vean el video, de tal manera de que para mañana ya estén un poco ya involucrados, ¿no? En lo que estamos haciendo. Ahora igual puede ser que esperan y mañana recién se ponen a revisar ese rato. Bueno, ahí ya depende mucho, ¿no? De cómo también estén manejando su tiempo, pero por eso les digo, ¿no? Este sistema pues, de modular nos obliga a esa intensidad en el trabajo, ¿no? De esa intensidad, pues algo tratamos de evaluar. Porque, digo, si no, pues podríamos hacerlo todo lo difícil que sea, ¿no? Pero, una vez más, en la comprensión de esa intensidad es que yo al menos trato de fijar un nivel de evaluación, ¿no? O sea, seguramente sería diferente el nivel de evaluación que fijemos si estamos en un curso presencial. Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta, ¿no? O sea, porque si no, o sea, no es cuestión, porque ahorita lo que estamos haciendo, y lamentable, bueno, no sé decirlo así, lamentablemente seguiremos haciendo el siguiente semestre, este trabajo virtual, pues no consiste simplemente en coger exactamente lo que estábamos haciendo en la clase y pasarlo al YouTube, ¿no? Toca adaptar, ¿no? Verán, o sea, no se puede hacer exactamente lo mismo. Entonces, de estas maneras, yo, eso les digo, me tomo el tiempo de explicarles las cosas que sí sería bueno que ustedes también hagan, ¿no? En este caso, pues al menos repitan este ejercicio, revísenlo, pero una vez más, repítanlo escribiéndolo, ¿no? O sea, la idea, ¿no? Claramente, entendiéndolo. Pero si solamente ponen el video ahí una vez más con las imágenes, eso no va a servir de mucho, ¿no? De todas maneras, les garantizo, sobre esto no va el examen mañana. Entonces, pero pues es conocimiento que hay que adquirir. Si no lo adquieren ahora, es como, creen que pasa, ¿no? Si no lo tomaron, es difícil después haya tiempo para volver a esto. Entonces, por eso todavía hay que aprovechar ese tiempo que tenemos. Listo, entonces tenemos vamos a otro. Y claro, todavía nos faltan algunas, como les digo, deben ser ya, deben ser, no me deja esto. Deben ser recordatorios de los trabajos de probabilidad que hacíamos, de todas maneras, yo sé que tal vez no todo se vio, no todo se... Lo siguiente que nos toca ver ahora es un poco los daños que pueden causar los huracanes, ¿no? Recuerden que estamos viendo otros fenómenos naturales. ¿Sí? Pero para eso, entonces por si acaso me confirman si están viendo, ¿no? Necesitamos este teorema, que es el teorema de la probabilidad total, que no es nada más que una generalización de la probabilidad condicional, ¿no? Por si acaso. Bien, es el teorema de si solamente tomaríamos un solo de estos eventos, E1, y lo planteamos como la condicionalidad de que sea A, dado que sucedió E1, entonces sería la probabilidad de A sobre la probabilidad de E1. Bueno, si tenemos varios de estos eventos al mismo tiempo que afectan al evento A, pues esta sería la probabilidad total, ¿no?
que necesitamos calcular. Es una suma de probabilidades condicionales. Esta cuestión es cómo sumamos, cómo calculamos la probabilidad de un evento que tiene varias condiciones. Entonces, el evento A está condicionado, en este caso, por los eventos E1, E2 y E3. Entonces, la probabilidad total de que sucede el evento, dado que sucede E1, E2 y E3, es la sumatoria de esas probabilidades condicionales, lo que está aquí. Entonces, el teorema, pues, no es difícil, como les digo, está dentro de su estudio básico. Es que tal vez no lo vieron, porque lo que vamos a ver, sobre todo ¿no? Porque el otro tema que vamos a ver, seguro que también lo vieron. Pero puede ser, que no alcanzaron a ver por una otra razón. Bueno, es una generalización, ¿no? Si ven el teorema condicional. Y nos puede servir para otra amenaza natural. Por ejemplo, el daño estructural causado por un huracán. Entonces, lo interesante de estos ejercicios que estamos haciendo, verán que es que también estamos, a la vez que vamos practicando los cálculos, también estamos entendiendo cómo se matematizan los diversos tipos de amenazas que pueden aparecer, ¿no? Entonces, es el caso de los huracanes. Ahora, aquí ya nos salimos un poco ya de la parte de tierra sólida, ¿no? Porque recuerden que, si se acuerdan, nuestra planificación, pues esto es, en realidad, peligros y amenazas naturales, ¿no? No es solamente peligro de tierra sólida ni peligro sísmico todavía, ¿no? Uno de ellos. Y por eso, una vez más, también la idea de plantearles, recuerden el libro de base que estamos siguiendo, ¿no? O sea, porque pues igual podemos estudiar esto solo para, ustedes van a encontrar, ¿no? Libros de esto, por ejemplo, solo para huracanes, porque hay zonas del mundo donde los huracanes son el principal peligro, sí, el peligro natural, ¿no? Por ejemplo, toda la zona del Caribe. Bueno, en el Caribe, como nosotros, igual tienen de todo, ¿no? Tienen volcanes, terremotos, tienen huracanes, algo que nosotros no tenemos aquí en la zona ecuatorial, ¿no? Ellos tienen además de huracanes. Entonces, en el Caribe, por ejemplo, la mayor peligro es los huracanes. Y ustedes piensan a veces en un país como México, por ejemplo, un país enorme, que van a ver que tiene mucha actividad volcánica, muchos terremotos, pero en realidad la mayor amenaza natural son los huracanes para México, ¿no? Los huracanes causan mucho más daño que terremotos y volcanes juntos, ¿no? Por si acaso, ¿no? Entonces, y eso toda la zona que está en el Caribe, ¿no? Sí, toda la zona de los Estados Unidos. Por cierto, verán que estas cuestiones de huracanes, en eso tampoco vamos a entrar mucho en detalle sobre la mecánica y por qué se forman solamente en determinadas zonas, ¿no? Como estos mares un poco cerrados como el Caribe, que se llaman huracanes, y la parte de los mares cerrados del Asia, ¿no? Que ahí se llaman tifones, en cambio, la parte, todo lo que es China, Japón, esas zonas son una zona de tifones, ¿no? Bueno, eso, como les digo, no es nuestro trabajo aquí ver la mecánica, ¿no? Sino ver la amenaza. Entonces, la amenaza podemos entenderla como el ejercicio que está ahí, ¿no? Dice, los huracanes se clasifican según un aumento de la velocidad del viento de categoría 1 a categoría 5. Según los datos históricos de huracanes a lo largo de la costa, de una costa cualquiera, verán que obviamente estas probabilidades, como dice, se han calculado históricamente, ¿no? O sea, esto dependerá también de la costa en la cual se esté hablando, ¿no? No es específicamente, esto no funciona para todas las zonas costeras, ¿no? De hecho, en el ejercicio original decía exactamente, ¿no? Pero yo creo que eso no nos interesa aquí, vamos a hablar de una costa cualquiera. Las probabilidades de que cada uno de estos categoría 1 suceda, ustedes ven, ¿no? Entonces, obviamente, para que haya una categoría 1, la probabilidad es mucho más alta que haya uno de categoría 5. ¿De acuerdo? ¿Sí? Y en este problema nos interesa la probabilidad del daño estructural debido a los vientos huracanados. El reconocimiento de desastres provocados por huracanes anteriores ha mostrado que el daño estructural se puede aproximar con las siguientes probabilidades condicionales. Entonces, en sí, el problema es muy simple, ¿no? En el sentido de que es un ejemplo de la utilización de este teorema de la probabilidad total. ¿Por qué? Porque estas probabilidades ahora se han calculado, ¿no? Igual históricamente. Por ejemplo, la probabilidad
de que sufra daño estructural dado una categoría 1 es 0.05. La probabilidad de que haya daño estructural dado que se produce uno muy fuerte, uno de categoría 5, es 1. ¿Sí? Entonces, ¿sí ven? Es probabilidad 1. Es decir, cuando hay uno de categoría 5, siempre va a haber daño estructural. ¿De acuerdo? Entonces, aquí poco verán, ¿no? Es al revés de lo de acá, ¿no? Acá es la probabilidad de que suceda el huracán. Obviamente, los de categoría 5 son mucho menos comunes que los de categoría 1. Y acá, en cambio, está la probabilidad del daño estructural que causa un huracán 1, un huracán 2, un huracán de categoría 3, un huracán de categoría 4. Y obviamente, el de categoría 5 estamos seguros, plena seguridad de que causa daño estructural. Por eso le ponemos probabilidad 1. ¿Eh? Dada esta información, ¿cuál es la probabilidad anual del daño estructural? ¿Sí? Entonces, obviamente, como digo, aquí la idea es que estas probabilidades se han calculado tomando datos de varios años. ¿No? Y pues obviamente de ahí vienen estos números, ¿no? Entonces, igual, es todo igual, es anticipo, no es sobre huracanes lo que vamos a hacer el examen de mañana, pero ya van a ver que en ese caso, pues aquí obviamente estamos haciendo como ejercicio, ¿no? Entonces, estos números, seguramente el autor que hizo el ejercicio del libro no se los inventó al azar, de algún lado lo sacó. En el examen que yo les pediré mañana, yo les daré un paper específicamente para que vean, ¿no? De dónde salen estos números, ¿no? O sea, no es que nadie se los va inventando. Alguien hizo un estudio científico y sacó estas probabilidades, ¿no? Les digo, no haremos sobre huracanes, sobre otro tema vamos a hacer, pero esto viene de algún lado, de algún estudio, ¿no? Estos números que aparecen ahí, ¿no? No es simplemente cuestión de inventarse. Obviamente, el único que podemos saber de entrada es este, ¿no? El huracán de categoría 5, la probabilidad de que cause daño estructural es 1. O sea, tenemos total certitud de que va a haber ese daño estructural. ¿De acuerdo? Entonces, ¿qué debemos hacer? Pues simplemente vamos a aplicar el teorema de probabilidad total, ¿no? De todas maneras, les voy a escribir el teorema de probabilidad total para que vean. Es la sumatoria de las probabilidades de cada uno multiplicadas por las probabilidades condicionales, ¿no? Entonces tenemos la probabilidad de que exista daño estructural sería igual a la probabilidad de que exista daño estructural. Bueno, los valores, eso ya los podemos ya poner después, ¿no? Esto es después, no, esto es después. Entonces, la probabilidad de daño estructural es la probabilidad de que exista daño estructural dado categoría 1 por la probabilidad de que hay un huracán de categoría 1. Más, así tenemos que ir para todos los de 5, ¿no? No les voy a escribir todos. La probabilidad de que daño estructural de categoría 5 por la probabilidad de que suceda un huracán de categoría 5. Y todas estas probabilidades nos daban ahí, por ejemplo, voy a reemplazar para que vean, este era 0.05 por 0.35 para categoría 1, luego era 0.1 por 0.25 para categoría 2, más 0.25 por 0.14 para categoría 3, 0.60 por 0.05 para categoría 4 y más 1, ¿no? Esta era la probabilidad, ¿se acuerdan? De categoría 5 por la probabilidad de que suceda uno de categoría 5, que es 0.01. Entonces verán que este número, ¿no? ¿Recuerden? Tiene que darnos, por si acaso, un número menor que 1, ¿no? ¿No? Puede dar un número mayor que 1. O sea, máximo igual. Bueno, se hace en ese cálculo la probabilidad de daño estructural. En este caso me va a salir 0.1173. ¿Sí? Una amenaza del 11%. Una vez más, si ven ahí, si no tengo con qué comparar, la probabilidad de daño estructural es del 11%.
este dato de por sí solo, pues, igual no me dice mucho, ¿no? Pues tendré que compararlo con otras amenazas, por ejemplo, ¿no? O sea, en la misma región, calcular la amenaza sísmica y ver, y eso es lo interesante de esto, ¿no? En una zona donde hay huracanes y terremotos. Voy a hacer un cálculo de la probabilidad de amenaza de daño estructural por huracán. Me sale 11%. Bueno, pongamos 12% para redondear. Pero también sé que en la zona hay terremotos, entonces también haré un cálculo de amenaza de terremoto, amenaza sísmica. Y realmente son números, y esos números, verán que es lo interesante, las probabilidades. Como ya son probabilidades, yo puedo comparar probabilidades. No es como que yo quiera comparar el flujo de viento de un huracán con aceleración del suelo de un sismo, ¿sí ven? ¿Cómo comparo eso? ¿Sí ven? Mecánicamente son dos fenómenos, las escalas son muy diferentes. ¿Cómo puedo comparar eso, no? ¿Sí? Entonces, esa es la idea del cálculo de amenaza. Reducimos todo a un número, una probabilidad. Entonces, ese número, ¿sí? Totalmente adimensional, la probabilidad, la puedo perfectamente calcular, comparar con otra probabilidad de otra amenaza y decirle, por ejemplo, al dueño de la casa, decir, mire, la casa esta que usted va a construir en la costa, la amenaza por huracán, 12%, la amenaza sísmica por la falla que pasa por acá es 15%. ¿Ya? La amenaza sísmica es mayor que la amenaza por huracán. Esos datos ya los puedo comparar. Entonces, por eso, como les digo, que también nos estamos, en la parte sísmica, yo me detuve hasta la parte de amenaza y no fuimos hasta aceleración del suelo, porque ya cuando tenemos aceleración del suelo, igual, eso ya, ¿cómo comparamos? ¿No? ¿Verán que lo que podemos comparar entre sí, entre diversos fenómenos naturales, es probabilidades. Entonces, el siguiente ejercicio que vamos a hacer, que a ese sí, sobre ese ya será el examen, será, por ejemplo, probabilidad de inundaciones. Bueno, más que inundaciones, probabilidad del pico de flujo de un río, ¿no? O sea, de ahí que suceda una inundación. Bueno, eso lo determinará. Pero, digo, la idea de esto, por ejemplo, es que todo esto lo podemos comparar al final. ¿Ah? Si tenemos un sitio, podemos ir calculando las amenazas en base a probabilidades y luego poder emitir nuestro informe diciendo, mire, aquí la amenaza principal es esta, luego sigue esta, luego... Pues eso tendrán igual cuidado, porque si después llegan al mapa ya de aceleración sísmica, por ejemplo, en el caso de los suelos, pues ahí ya no, pues no, a nivel de amenazas, a nivel de probabilidades se puede comparar, porque son números adimensionales. Esa es la ventaja de las probabilidades. ¿Sí? Por ejemplo, pueden calcular la probabilidad de que caiga un meteorito, por ejemplo, eso también se puede calcular. Obviamente es ínfima, ¿no? O sea, pero se puede calcular. Ahora eso lo hacemos nosotros. No, pero bueno, si ven por ahí esos programas de divulgación, seguramente ahí hacen esas estimaciones, ¿no? ¿Cuál es la probabilidad de que en la casa de ustedes caiga un meteorito, por ejemplo, y destruya daño estructural por meteorito? Y esos números, aparentemente, que aquí los estamos haciendo así como ejercicios, verán que, ahora yo sé que igual a nivel de nuestra cultura, la cultura de aseguramientos, yo sé que, por ejemplo, para tener aquí un auto, no sé personalmente el porcentaje de personas que tienen seguro sobre sus autos, más allá del SOA, ¿no? Que es el seguro obligatorio, pero realmente un seguro que cubra daños a terceros, etcétera. Igual, ¿no? Yo sé que, no sé, a nivel de sus casas, ¿quién tiene seguro contra incendios? Seguro contra inundaciones. Todavía es una cultura incipiente en ese sentido, ¿no? Pero bueno, eso es lo que hay que cambiar. Algún rato cambiará la sociedad, ¿no? O sea, al momento, a quien les interesa todo esto es a las aseguradoras, las compañías de seguros, ¿no? Porque en base a eso establecen precisamente las primas de seguros que usted debe pagar. ¿Sí? O sea, si quiere que le asegure su casa contra terremoto, pues bueno, cuesta esto. ¿Por qué? Pues porque mire, la probabilidad que suceda terremoto es mucho más alta. ¿Quiere que le asegure con la caída de un meteorito? También. Mire, pues obviamente es una prima muchísimo más baja porque el evento es muy, muy poco probable que suceda, ¿no? Decía, ¿no? Yo cuando tuve
cuando estaba haciendo sobre todo la mitad final de mi tesis doctoral, y compartía la oficina de trabajo con otros dos compañeros ingenieros civiles, era una compañera de Colombia, el otro compañero era argentino, aunque bueno, ya se había nacionalizado europeo. Pues al menos uno de ellos, la tesis que él hacía, que era sobre peligro sísmico, era financiada directamente por las aseguradoras, ¿no? De ahí de la ciudad donde estamos, de Grenoble, en los Alpes, ¿no? Es decir, las propias empresas aseguradoras daban una beca para que él realice la tesis doctoral, ¿no? La investigación que él hacía. Y ahí es, por ejemplo, cuando uno hace esas investigaciones que cuando publica una parte o generalmente no la publica en un paper, porque como estas son informaciones que la aseguradora se las guarda, no quiere que sean públicas. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si ven, el compañero, él cuando hacía la defensa de tesis, obviamente hablaba sobre las partes técnicas, pero las conclusiones finales no las presentaba porque bien, era un asunto de que es una beca doctoral financiada por una empresa privada que quiere la información para sí, ¿no? Entonces, en cambio, en el caso, por ejemplo, mío, mi beca doctoral era financiada por el gobierno ecuatoriano, entonces toda la información yo tengo la obligación de dársela a todo el mundo, ¿no? Entonces, bien, también es interesante ese sentido de cómo se financia la ciencia, ¿no? Entonces, pero les digo, ¿no? Estos valores de probabilidad es fundamental para las primas de seguros, ¿no? Para saber cuánto cuesta, cuánto debe pagar por asegurar su casa, por ejemplo, para diversos eventos naturales. Entonces, es el caso de los huracanes. Nos vamos terminando la clase de hoy, vamos terminando el tema final, que sería una aplicación para picos de flujo de un río, que son los que generan las inundaciones, ¿cierto? Para eso, en cambio, tenemos que recordar una parte de la estadística, ¿no? Que son las funciones de distribución de probabilidad. Y aquí igual, pues, podríamos hacer muchas cosas interesantes, pues, mostrando las funciones de probabilidad más complicadas. Pero al menos, pues, recordemos la más simple, ¿no? Que esta igual estoy 100% seguro. Probabilidad 1 de que sí la vieron, ¿no? Es la gaussiana. La campana de Gauss o gaussiana, ¿no? Entonces, la función de distribución de probabilidad. Les digo, no vamos a repetir el curso de estadística, simplemente esto yo sé que ustedes lo vieron, no es la base de la estadística, la función de distribución normal también se llama, por eso tenemos la n, que tiene media mu y desviación estándar sigma. Y lo que necesitamos para calcular la probabilidad, ¿se acuerdan? Es calcular el área bajo esta curva. Tenemos que calcular el área bajo esta curva de acuerdo a las condiciones que necesitamos. Obviamente para eso tenemos que integrar esta función. Y esta función obviamente no es integrable, no tiene una primitiva expresable en expresiones algébricas, ¿no? Por lo tanto, pues tenemos que integrar esto numéricamente, ¿no? ¿Y para qué nos sirve la probabilidad gaussiana? Pues para una primera aproximación del pico de flujo de un río. Sobre esto ya va el examen, así que por favor, tenemos esta última media hora para explicarlo tranquilamente. Obviamente yo les voy a mostrar un primer ejemplo, pero de todas maneras para el examen de mañana será sobre este punto ya. La utilización de la función de distribución de probabilidad. Y será sobre el mismo ejemplo, nada más que yo les voy a poner otro caso diferente. De todas maneras les digo, ¿no? En ese caso, en el paper que les voy a enviar, van a ver que estos cálculos no se hacen con gaussianas, ya en el caso más práctico se hacen con otras funciones un poquito más complicadas, como las log normales, por ejemplo, ¿no? Que seguro puede ser que también las hayan visto en su curso básico. Pero como estamos en el proceso de aprendizaje, pues yo les pediré que lo hagan con una gaussiana, con una función de distribución normal. La amenaza natural que podemos tratar con esto es la inundación fluvial, ¿no? Se mide el pico anual de un río durante 39 años y se determina que sigue una distribución normal, entonces verán, ¿no? Distribución normal de media, 28.676,
y de desviación estándar 21.117. Obviamente, ¿qué se refiere esto? A metros cúbicos por año, ¿no? Sería el flujo perdón, sí, claro, sería el flujo anual del río. Obviamente verán que estos valores en el ejercicio del examen serán otros, ¿no? Por eso les mandaré el paper para que vean ahí los valores. Y además en el paper que les voy a enviar van a ver que esto se mide en 3 estaciones, ¿no? Entonces ustedes escogerán sobre cuál estación hacer. Por eso es la idea de mandarlo más amplio para que hagan varios cálculos y que no se esté en lo posible copiando el uno al otro. Entonces aquí vamos a suponer que se ha hecho en una sola estación, ¿no? ¿Sí? Tenemos estos valores, pero como les digo en el paper que les voy a enviar, hay al menos 3 estaciones donde se ha medido esto, ¿no? Valor medio y desviación estándar. Calcule la probabilidad de que el pico de flujo sea menor que 100.000, 80.000 y 50.000 en cualquier año. Entonces, este pico de flujo tiene que ser menor que... Ahora, podemos calcular otras probabilidades. Claro, podemos calcular la probabilidad de que sea mayor que, o es que esté, por ejemplo, puedes calcular la probabilidad de que esté entre 80.000 y 50.000. ¿Sí? Lo interesante es que ya la amenaza en sí está determinada siempre en estos casos de las inundaciones por la probabilidad de que el flujo sea menor que un cierto valor. Y luego dice, determina el periodo de retorno para cada uno de estos flujos. Seguramente esta tercera pregunta ya la dejaremos para la siguiente clase. Terminemos de calcular esto de acá, porque aquí está el problema que quiero que prueben el día de mañana. Entonces, verán, ¿no? Sobre esto ya va el examen. Borremos esto para que no haya confusión. Entonces, lo único que me piden es calcular unas ciertas valores de probabilidad utilizando la distribución normal. Y el trabajito está en saber cómo vamos a calcular eso, ¿no? Entonces, por ejemplo, me piden la probabilidad, perdón, sigamos con este otro color mismo, porque ya no hay tinta. Recuerden que tenemos la distribución normal, eso sí vale la pena anotarlo, que tiene como datos el valor medio, que era 28.676, y desviación estándar 21.117. ¿De acuerdo? Lo que me están pidiendo es la probabilidad de que X sea menor o igual que 100.000, la primera. ¿Cómo calculo esta probabilidad? Para eso tengo que hacer la integral de menos infinito hasta 100.000. ¿De qué cosa? De esa integral gaussiana. ¿La puedo hacer a mano? No. Entonces, ¿qué necesito? Aquí sí no sé exactamente cómo vieron esto, porque estoy seguro que esto sí lo vieron en su curso de estadística, porque al menos la normal tienen que haberla visto. Si no, pues no se llamaría el curso de estadística. A veces suelen utilizar unas tablas. Ese era lo... Y si no, pues ahí aquí vienen ya unos paquetes informáticos, como el R, por ejemplo. Se ven que ahí se puede calcular esto. Entonces, no sé cuál herramienta utilizaron. ¿Está? Ahí, entonces, vamos a ver precisamente cuál es su aporte ahí, ¿no? Yo les voy a mostrar, porque igual tengo que mostrarles al menos... les voy a mostrar unas 2 herramientas que me sirven para calcular estas probabilidades. Como les digo, la idea es calcular la integral, ¿no? Vamos a calcular una integral de nuestra función de distribución de probabilidad. Y para eso, pues, hay algunas herramientas, ¿no? La más básica, pero yo creo que ya es un poco obsoleta, ¿no? Que eran unas tablas que venían. Entonces, lo que se hacía ahí era transformar esto a una distribución estándar, es decir, hacerla que sea de media cero y que se esté normalizada en 1, ¿no? Pero yo creo que eso ya no podemos sobrepasar por las diversas programas de cálculo que tenemos, ¿no? Pues sea el R o algunas cosas que les voy a mostrar que son más asequibles, si es que no tienen R tampoco, ¿no? Para que se puedan hacer el examen de mañana. Entonces, lo que me pide son estos valores. Los voy a anotar aquí porque ya van a ver que el cálculo esto a mano no lo puedo hacer. La idea es que necesito un software para hacer esto. Me piden calcular esto de que sea menor a 100.000.
la probabilidad de que sea menor a 80.000, que el pico del flujo sea menor que 80.000 y que el pico del flujo sea menor que 550, perdón, que 50.000, ¿no? Pues son estas probabilidades que tengo que calcularlas para una función de distribución gaussiana. Entonces verán que esta función de distribución normal o gaussiana, que se conoce, bueno, gaussiana en homenaje a Gauss, aunque todos matemáticos dicen que no se le debe llamar así, porque en realidad son varios matemáticos los que investigaron esto, entre ellos Laplace y otros cuantos. El nombre debe ser normal. ¿Por qué? Porque en realidad lo interesante de la estadística es, obviamente, no siempre se ve en los cursos básicos, pero vale la pena saber que toda esa cantidad de funciones de distribución de probabilidad que existen, el límite de todas esas funciones siempre es una gaussiana, no es como, digamos, la base de toda la estadística, esa función de distribución, ¿no? Y otra cosa importante que hay que saber ahí es por qué utilizamos la gaussiana, ¿no? ¿Por qué no utilizamos una log normal? O como se acuerdan para los sismos, ¿no? ¿Sí ven? Para los sismos utilizamos la de Poisson. No, aquí vamos a utilizar la de Poisson. Entonces, esa es igual una pregunta que ustedes tienen que hacerse, y eso ya he visto que hay algunos temas de tesis que ya van a presentar sobre esto, sobre estos tipos de análisis. Son preguntas que también tienen la necesidad de responder, ¿no? Porque muchas veces gente estudia un determinado fenómeno, pues dice, vale, va a utilizar una gaussiana. ¿Por qué? Pues bueno, porque en el libro decía que hay que utilizar, no, en realidad hay que tratar de investigar el fenómeno, ¿no? Porque detrás de eso está el conocimiento más profundo. Es un poco como lo que les mostré en los sismos, ¿no? ¿Se acuerdan que al principio parecía que la distribución de Gutenberg-Richter era una línea recta? Y en realidad, haciendo un poco más de física, descubrimos que esa parte de recta es simplemente un caso extremo de unas funciones de distribución que son más generales, que son las funciones de la entropía extensiva, no extensiva de Salis, por ejemplo. Aquí, como vamos a hacer un ejercicio para el examen, para que sea asequible para todos, por eso les digo, les podría plantear que calculen esto con otras, como la log normal. Generalmente estos problemas de pico de flujo de ríos se calculan se ajustan más a una log normal, ¿no? Pero, por eso digo, vamos a hacerlo con la más básica de todas, ¿no? Porque es un examen, etcétera, etcétera. Seguramente, digo, en la clase normal yo les haría esto con una gaussiana en clase y luego les pondría como ejercicio que hagan con la log normal y alguna otra. Entonces, en el paper que les voy a enviar, ahí lo hace con la log normal. Entonces, verán que la idea del examen es que no solo les escribo el examen, sino que también tomo el tiempo de explicarles un poco aquí en la clase. Y en realidad verán que las fallas del examen anterior estuvieron ahí, ¿no? Algunos no siguieron las instrucciones del examen. Entonces, en realidad eso fue, ¿no? Entonces, espero que no suceda lo mismo acá, ¿no? Por eso, insisto, en el paper que les voy a enviar, el cálculo está hecho con una log normal y con otras dos funciones, porque esa es la idea cuando hace un paper, pues lo calcula con varias funciones de distribución de probabilidad para comparar, y no lo hace con la gaussiana porque sea muy básica, ¿no? Pero yo pues les digo por eso, porque si ya les mandaría con la log normal, ya está calculado ahí en el paper. Por eso les mando el paper, pero para que hagan con la gaussiana. Eso no está en el paper, por si acaso, ¿verdad? No vayan a copiar los resultados de ahí, esas no son, ¿no? Por eso quiero que calculen. ¿Cómo calculo esos valores? Si me preguntan a mí, yo lo haría por MATLAB, es la herramienta que tengo, es la que más uso. Otros lo harán con R, ¿sí? Otros lo harán con Python, no sé. Otros lo harán con Octave. Pero es otro de los problemas que tuvimos en el examen anterior, ¿verdad? Que muchos pusieron la respuesta, pero también hay que poner de dónde salió, ¿no? Por favor, ¿verdad? O sea, hay que poner. Si ponen solo la respuesta, tienen que mostrar de cómo hicieron, de dónde salió el cálculo. Yo les voy a mostrar al menos dos herramientas. Obviamente una de ellas es el MATLAB, si es que lo tienen. Entonces, para el MATLAB, de todas maneras, vale la pena. Yo estaba obviamente probando esto. Si ven, yo puedo, nada más para acordarme, ¿sí? Pero tengo que mostrarles la pantalla, ¿no? Nuevamente.
Entonces verán en el MATLAB, voy primero a recordar un poco una gaussiana, por ejemplo. Puedo construir un vector X de menos 5 a 10. Y aquí puedo calcular una gaussiana. ¿Ven? Aquí con el MATLAB me permite calcular una gaussiana utilizando este norm PDF, de normal, ¿no? Probability Distribution Function normal. La norm PDF en mi vector X con media 2 y con desviación estándar 1. ¿Sí? No estoy haciendo para el ejemplo, simplemente es para recordar cómo era una gaussiana. Y aquí obviamente puedo hacer un plot para ver la gaussiana de X a Y. Esto obviamente no les voy a pedir que lo hagan para el deber, pero es un poco para que vean el MATLAB. Entonces aquí está la gaussiana, la campana de Gauss. Entonces más o menos ven que la media está por acá, ¿no? Verán que la media era 2, está por aquí. ¿Ve? Y así podría inclusive dibujar esta, la que vamos a utilizar, ¿no? Pero esto es para recordar que este es en el MATLAB yo tengo este comando norm PDF que me permite calcular la gaussiana. Pero yo obviamente no quiero eso, ¿no? Eso era para recordar. Lo que yo quiero calcular son estas probabilidades. Lo que quiero calcular es la probabilidad en una gaussiana con esos valores para que sea menor que 100.000. ¿Cuál es el comando que hace MATLAB eso? Entonces verán qué es lo que van a hacer, por favor, pero obviamente con los valores del paper. El comando para eso es, yo lo estaba haciendo, ¿no? Para 100.000, por ejemplo, para 100.000. ¿Sí? Entonces miren, es norm CDF, Cumulative Distribution Function, ¿no? Normal. ¿De qué? De los X menores que, verán que es la estructura fundamental, ¿no? Hay otras estructuras para hacerlos mayores que, pero la probabilidad siempre es esta, entonces esta está menor que 100.000. De media 28.676, 28.676, y de desviación estándar 21.117, 21.117. La probabilidad me ha salido esto de aquí. Nada más que en este caso son muy pocos, solo 4 decimales. Puedo poner format long y volver a calcular. ¿Ven? Ya tengo más decimales. Entonces, si ven que este valor me ha salido, me voy a copiar ya para luego. Voy a ponerlo al menos con 5 decimales. 0.99. No, esto ya no raya. 0.99. 3 nueves. 63. No sé si cojo un 63. Sí, 63. 1, 2, 3, 4, 5 cifras decimales. ¿Todos estamos de acuerdo? Entonces, por favor, si hacen el ejercicio, el examen de mañana con el MATLAB, esto es lo que tienen que hacer. Y obviamente, pues no se harán una captura de pantalla, algo para mostrarme de dónde salieron esos valores. Entonces, esto es para 100.000. Ahora vamos para 50.000. Entonces, para 50.000. 1, 2, 3, 50.000. ¿No? Entonces me queda, si estaba bien los valores, 0, no, algo no está. Ah, no, pero vamos en orden. No era primero para 80.000 era, ¿no? Vamos a para 80.000. Entonces, el pico de flujo para un valor de 80.000, la amenaza o la probabilidad, ¿sí? La probabilidad es 0.99246. Y finalmente para 50.000, pues verán que en el ejercicio de mañana precisamente yo no les pondré directamente, o los valores obviamente que vamos a calcular del pico de flujo dependen de los valores obviamente de media y de desviación estándar que estamos acá, ¿no? Porque, por ejemplo, estos picos de flujo son para determinado río, pero puede haber ríos que tengan mucho menos flujo, ¿no? Entonces, obviamente, estos valores no serán 100.000 metros cúbicos, sino, qué sé yo, 1.000 o 2.000. Entonces, mucho cuidado, ¿no? O sea, no es que estos son valores simplemente que estamos poniendo de prueba para 100.000
para 80.000, para 50.000 metros cúbicos, ¿no? Pero para el ejercicio de mañana ya van a ver que estos valores pueden ser otros, porque los cabales de los ríos dependen, ¿no? De hecho, de una vez les digo, el paper de mañana que encontré, o sea, entre los varios que les pude haber enviado, me pareció interesante el de mañana porque, o sea, que les voy a poner para el examen, porque es bastante claro, ¿no? Además está puesto en unas tablas, así que no estén buscando por ahí la información. Entonces, pero esto es lo que tienen que hacer. Entonces, ¿estamos de acuerdo? Verán, estos cálculos son los que tienen que mostrar. Como les digo, no será para 100.000, 50.000, 80.000, será para otros valores de estos de acá, obviamente, ¿no? Pero estos, al menos 3 valores de probabilidad deberán calcular. Entonces, para este otro, ya tenemos ya una probabilidad mucho más apreciable, ¿no? Es decir, mucho más baja, porque estas casi que son 0,99%. ¿Sí? Para el de 50.000, 48, 3, 7, 48, 3, 7. Sí, 7, 0, ¿no? Bueno, 5 cifras. 5 cifras, no, uno más tenemos, porque subiría. El otro es 5, 5 cifras. ¿De acuerdo? ¿Entonces sí ven? Listo, estos 3 valores deberíamos calcular para el examen de mañana. Hemos demostrado cómo hacerlo mediante el MATLAB. ¿Estamos de acuerdo? Les insisto, verán que repitiendo varias veces eso, porque ya hubo el problema en el examen anterior, que yo les pedí que hagan con el Gutenberg-Richter y varios hicieron con la ley, por ejemplo, esa de Sales. No, es lo mismo aquí. La idea es hacer este cálculo con la gaussiana, con la distribución normal. Aunque en el paper esté hecho con otros, o sea, por eso les digo que el paper está hecho ya con la log normal, por ejemplo. Entonces, no, si no van a copiar simplemente los valores de ahí, que no es de la idea. Por eso les digo, si van a buscar en el paper las respuestas, no están ahí. Esas son cosas que ustedes tienen que calcular. Ese es el pequeño reto del examen. Pero los valores de media, ¿no? Si ven, de media y de desviación estándar sí están expresados. Ahora, aquí les digo una vez más, ahí están expresados ya no solamente en un sitio, como en este caso, sino al menos en 3 estaciones diferentes. Igual, ahí ustedes escogerán, ¿no? En cuál de ellas trabajar. Por eso les dejo abiertos para que precisamente haya la mayor cantidad de posibilidades de exámenes que se generen, ¿no? Ahora, yo sé que siempre van a coincidir, tampoco es que hay 25 posibilidades diferentes, pero varios podrán hacer este análisis tomando 3 valores, ¿no? Para alguna de las estaciones de las 3 que están en el paper. Entonces, por eso les digo, hay un trabajito también un poco, porque tampoco simplemente les voy a dar, porque si no sería simplemente dar los 2 valores y les pedir que hagan esto, hagan una captura de pantalla y ya está hecho el examen. No, pues hay que por lo menos leer un poquito el paper, pero como digo, es bastante básico, ¿eh? Así que no creo que sea problema. Además de estos valores, ¿sí?, de valor medio y están bien tabulados, muy claramente indicados ahí, ¿no? Y a ustedes lo que les tocará es utilizar algunas de las 3 estaciones, porque es otra cosa que, no, la idea es hacer para una sola de las estaciones que está ahí, ahí están los datos para 3, para hacer una sola de ellas y hacer este cálculo, ¿de acuerdo? ¿Bien? De todas maneras, para terminar, no necesariamente si no tienen el MATLAB, pues bueno, yo lo que hice fue poner en el Google Normal Distribution, más o menos aquí, miren. Sí, pues en el Google Normal Distribution Online. Y aquí van a encontrar varias posibilidades de hacer estos cálculos online sin necesidad de tener el MATLAB. Es otra solución, como les digo, si lo quieren hacer con R, hagan con R. Los que tengan Python, no sé, con Python o con cualquier otro calculador de esto. Pero esto hay que, pues, por ejemplo, si utilizan ¿qué tengo que hacer? Pues nada, pongo aquí el valor una vez más, el valor del valor medio, que es 28.676.
el valor del sigma, 21.117. El valor de x, en este caso 100.000. A ver, perdón, aquí se tiene más cuidado porque no se ven bien las 100. 1, 2, 3. Y verán que quiero, ¿no? Aquí hay que tener cuidado, verán que quiero los x menores, ¿no? Verán, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí inclusive me da una representación gráfica, ¿se ven? De toda el área que está calculando. Y el valor 0,9963. ¿Eh? Verán, no es automático, ¿no? Simplemente lleno, escojo la opción y ya me da el cálculo del área con el valor. ¿De acuerdo? Bueno, ese es para 100.000. Ahora hagamos para los 80.000. Verán, ¿no? Para x menor que x. 0,99,246. 0,99,246. ¿Eh? Okay, lo mismo que obtuve con el MATLAB. Aquí, como les digo, vale la pena al menos 5 cifras decimales, ¿no? Porque si no, no tiene mucho sentido esto. Terminemos, probemos para 50.000. 1, 2, 3. Para x menores. ¿Bien? Entonces, 0,84371. 0,84371. Toda la probabilidad es esto que se va pintando, ¿no? ¿Sí ven? Todo esto sería el área que voy calculando. Obviamente, todavía me falta responder a la otra pregunta, que sería en función de esto, porque en este caso específico de los picos de inundación, picos de flujo de un río, es interesante calcular los tiempos de retorno. Pero, como siempre, insisto, la idea de estas evaluaciones es pedirles que hagan cosas muy específicas, más que pues poner cosas demasiado grandes y dejarles el examen que dure una semana, ¿no? Cosas muy específicas que las puedan resolver, con la idea, por eso les digo, o sea, ahí hay las dos posibilidades, o sea, ponemos unos exámenes muy grandes, con muchas preguntas, pero obviamente necesitamos darles más tiempo. No sé, yo tengo la idea ahí de que hay una posibilidad de que haya más copia ahí, ¿no? En cambio, si ponemos una sola pregunta, o sea, como son cosas muy, muy básicas, si ven, ya está más difícil tratar de copiar lo que es más evidente, ¿no? ¿Sí? Es más evidente. Si el compañero simplemente ha cogido y ha copiado, se ve, ¿no? Entonces, que al menos si es que el otro compañero le prestó y se dio el trabajo de escribirlo de otra manera, pues ya es un avance. Pues por eso les digo que esa es mi decisión sobre el examen. Así que les he mostrado, verán, hay yo les he mostrado dos posibilidades. Una es del MATLAB, otra es este calculador. Ahí en línea hay otros calculadores. Y si no, pues ustedes utilizarán el calculador que quieran, ¿no? O sea, les digo, si no quieren complicarse la vida, utilicen este de aquí, ¿no? Verán. Simplemente yo puse esto, ¿no? Normal Distribution Online, y aquí me sale, es la Universidad de Iowa, en Estados Unidos, ¿no? Es un applet, ¿no? Es un applet de Java que hace estos cálculos. ¿De acuerdo? Entonces, eso, como les digo, nos falta todavía este ejercicio, los cálculos de los tiempos de retorno, pero yo considero de que es mejor que para que se produzca el examen, estar claro lo que queremos que hagan, ¿no? Como siempre, les podría poner este mismo momento el ejercicio de examen, pero no, preferible que al menos algo traten de revisar entre hoy y tarde hasta el día de la mañana en la mañana, para más o menos a las 10, por ahí, poder ponerles ese ejercicio de examen que puedan resolver, ¿no? Pues verán que tal vez para los que se juntaron al final, les repito, hemos tenido que hacer un pequeñísimo cambio en la evaluación. El examen del segundo periodo estaba planificado para la siguiente semana. Pues no, la siguiente semana haremos solo el examen final y la evaluación de mañana la consideraremos como el examen del segundo periodo, ¿no? Para los pesos, obviamente, esos no cambian, ¿no? Esos siguen siendo los mismos.
Verán que igual yo les había enviado las notas del primer periodo, como ya había, ahí sí había 3 notas que había que hacer con los cálculos, ¿verdad? Para que más o menos, si es que hay dudas, preguntas sobre, pues no, creo que no ha habido ninguna inquietud sobre eso, ¿no? Eso, entonces creo que quedamos hasta ahí, ¿verdad? Por favor, revisarán esto, entonces. De hecho, traten de revisar, eso podrían hacer más bien, bueno, estar seguros de que estos valores lo saben cómo obtener, de tal manera que ya estén un poco preparados para mañana. Pues bueno, si no mañana, pues tendrán que verlo. Eso, ¿no? Entonces quedamos hasta ahí. No hay ninguna pregunta.